Tardes, mi nombre es Guadalupe Montserrat Castro Ortega, soy parte del equipo 2 de la materia de métodos cuantitativos. Esta es la exposición de la experiencia en casa 1 y 2, indicadores de pH y titulación ácido-base respectivamente. Vamos a iniciar con la experiencia en casa número 1, que se trata de indicadores de pH, y voy a comenzar por los objetivos, que fueron aplicar el método científico para saber si una sustancia es ácida o alcalina, preparar un estándar primario y realizar una titulación de ácido con una base utilizando indicadores naturales. A continuación, los materiales que fueron utilizados son el mortero o el molcajete. En mi caso yo no tenía ni mortero ni molcajete, así que decidí utilizar un tazón de cristal grande con un frasco pequeño de cristal grueso para poder machacar los ingredientes, un embudo, papel filtro de cafetera. Debido a que yo me encuentro en una zona muy retirada de la ciudad, no me fue posible conseguir un filtro de cafetera. Sin embargo, aquí se encuentra una hoja de papel que tenía al alcance. El colador, etanol, 8 recipientes de plástico o vidrio, limón, vinagre, amoníaco destapacaños, bicarbonato de sodio, agua destilada, que tampoco me fue posible conseguir. Sin embargo, utilicé agua de una botella de agua purificada recién comprada, una aspirina que se encuentra aquí, hipoclorito de sodio, ácido muriático y antiácidos fueron materiales que no pude conseguir tampoco. Pinzas de ropa y los indicadores que en mi equipo utilizaremos la piña y el betabel. El procedimiento es el siguiente. En esta parte me encuentro primero desinfectando el tazón donde voy a machacar los ingredientes como la piña y el betabel, más que nada para no evitar una contaminación cruzada de algún agente que se pueda encontrar en el plato o que pudiera estar presente en las manos. Previamente también se limpiaron las manos y se limpió la mesa, y en esta parte también estoy limpiando el frasco con el que voy a machacar el betabel y la piña. Y el betabel, más que nada para no evitar una contaminación cruzada de algún agente que se pueda encontrar en el plato o que pudiera estar presente en las manos. Previamente también se limpiaron las manos y se limpió la mesa, y en esta parte también estoy limpiando el frasco con el que voy a machacar el betabel y la piña. En esta parte me encuentro trayendo una tabla y un cuchillo para poder picar la piña y el betabel, y asimismo en mi casa tengo una balanza con la que me fue posible pesar los 100 gramos de betabel y de piña que utilicé para hacer mis indicadores. Igualmente desinfecté el área donde la balanza donde se va a trabajar con el peso en la balanza, y a continuación, previamente lavado el betabel, me encuentro picándolo de manera que queden cubitos bastante chicos para poder machacarlos sin algún problema. Me aseguré de quitarle la cáscara completamente, y después de picar el betabel, me encargué de limpiar la tabla y desinfectarla. Asimismo, el cuchillo fueron desinfectados y para poder proceder con la piña. Aproximadamente todo el betabel conformó los 100 gramos. En un inicio había picado solamente la mitad, ya que creí que
necesitaría una cantidad menor de indicador. Sin embargo, al final que terminé de picar la piña, me di cuenta que eran 100 gramos de piña y para no desperdiciar, decidí picar también el betabel, pelarlo y bueno, igualar los pesos a 100 gramos. Y como comenté, en esta parte estoy picando lo más fino posible para evitar tener algún problema o que sea más sencilla de machacar el betabel a la hora de generar el indicador en el tazón. En, en esta parte me encargué de mostrar la piña. Previamente esta me la vendían así en la verdurería, así que antes de picarla me aseguré de lavarla y evitar algún tipo de contaminación. Después yo la puse en una bolsa debido a que la había comprado el día anterior. Y obviamente con la tabla y el cuchillo ya limpios y desinfectados, me aseguré de picar la piña y igualmente pelarla y quitarle todos los agujeros que suelen tener las piñas, los piquitos, y pesarlo 100 gramos igualmente de piña. Y en esta parte voy a adelantar un poco debido a que el proceso de picado de piña fue un poco largo. Sin embargo, como se ve en la imagen, una vez los trocitos de piña fueron picados, fueron pesados en la balanza y ya con los trozos de piña y los trozos de betabel picados y me encargué de agregarle alrededor de 60 mililitros de alcohol. Yo tengo una tacita en donde pude medir más o menos cuánto alcohol fue puesto y empecé a machacar el betabel y la piña. En este punto de la práctica me di cuenta que era un poquito difícil machacar tanto la piña como el betabel y decidí procesarlos en la licuadora. Como se puede ver, fue más sencillo, fue más rápido y igualmente fue desinfectada la licuadora. En esa parte aquí están los frascos en donde yo guardé mi indicador de piña y mi indicador de betabel. También me aseguré de tenerlos limpios por dentro, limpiándolos con una servilleta de cocina por dentro debido a que los había lavado con jabón y para justamente evitar alguna contaminación con jabón me aseguré de secarlos muy bien y con ayuda de un colador pasé la sustancia, el indicador de betabel y de piña a través del colador para evitar los residuos muy grandes que se verá a continuación. Sencillo, fue más rápido y igualmente fue desinfectada la licuadora. En esa parte aquí están los frascos en donde yo guardé mi indicador de piña y mi indicador de betabel. También me aseguré de tenerlos limpios por dentro, limpiándolos con una servilleta de cocina
por dentro debido a que los había lavado con jabón y para justamente evitar alguna contaminación con jabón me aseguré de secarlos muy bien y con ayuda de un colador pasé la sustancia, el indicador de betabel y de piña a través del colador para evitar los residuos muy grandes que se verá a continuación. Como se puede ver, aquí está el vaso donde va a estar guardado, donde está guardado el indicador de piña, pasando a través del colador y con ayuda de una cuchara, estuve removiendo un poco la sustancia que iba quedando para que pudiera pasar la mayor cantidad de indicador al frasco y ahorrar tiempo y esfuerzo. Y así estuve pasando el indicador también de betabel. No hubo una gran diferencia, simplemente hubo una diferencia de volumen, es decir, que el del indicador de piña hubo menos que el indicador de betabel. Esto se puede deber al contenido de fibra que tienen ambas frutas, tanto el betabel como la piña. La piña, si bien fue molida, hubo trozos aún que no lograron desintegrarse por completo en la licuadora. Sin embargo, en el betabel no se presentó este problema. El indicador de piña hubo menos que el indicador de betabel. Esto se puede deber al contenido de fibra que tienen ambas frutas, tanto el betabel como la piña. La piña, si bien fue molida, hubo trozos aún que no lograron desintegrarse por completo en la licuadora. Sin embargo, en el betabel no se presentó este problema. Y bueno, en esta parte le muestro más o menos cuánto indicador de piña y hago una corrección. Salió más indicador de piña que de betabel debido al contenido de fibra y agua que tienen ambas frutas. Para el proceso del indicador del betabel y meterlo en el frasco, pues no hubo una gran diferencia. Se siguió el mismo proceso en el que con una cuchara tomo el indicador de betabel, lo pongo en el colador y remuevo un poco para que sea más sencillo pasar el líquido al frasco. Como se puede observar, se va llenando. Y como corregí previamente, podemos ver que obtuvimos menos indicador de betabel que de piña y quedó un poco sucio el frasco, así que lo limpié igualmente con una servitoalla. Y muestro cuánto indicador. En esta parte, debido a, como mencioné, no pude conseguir un filtro de cafetera. Eh, Conseguí una hoja de papel que yo creí que funcionaría igual. Tomé una charola de cristal que igualmente desinfecté con una servitoalla y alcohol, en donde me encargué de poner el indicador de betabel y con la hoja empaparla completamente. No tomé
No tomé exactamente una cantidad de cuánto indicador se puso en la charola, sin embargo, se puede notar que fue lo suficiente para poder cubrir toda la charola y cubrir la hoja. A la hora de cubrir la hoja me aseguré de que todas las esquinas y todos los lados estuvieran bien empapados. Em, Como se puede ver, la hoja se absorbió el indicador, sin embargo, en vivo se podía notar que aún había unos pequeños parches blancos, los cuales pues me encargué de mojarlos, empaparlos muy bien para que no hubiera algún tipo de problema a la hora de secado, y también me aseguré de mantener que la hoja siguiera, evitara empaparse tanto como para romperse. Así que conservando esta propiedad, podría colgarla en el tendedero. Y así queda la hoja ya empapada. Y en este momento yo fui a mi patio a colgarla con ayuda de las pinzas de ropa, que a continuación se adjunta una imagen donde se hace referencia a cómo se colgó la hoja en la intemperie. Debido a que era una hoja de papel, intenté mantenerla lo menos pegada posible, es decir, que no se pegara unos lados a otros, debido a que se ya hacía mucho, había mucha corriente de aire. Entonces estuve cuidando que la hoja no se fuera a caer o que no se fuera a pegar consigo misma mientras estaba tendida en mi patio. Y ya una vez escurrida la hoja, me la llevé al tendedero, como mencioné, y en esta parte la hoja ya se encontraba seca. La hoja decidí partirla en algunas tiras un poco gruesas, ya que consideré que sería más apto para poder medir mejor el pH. Y en esta parte, como podemos observar, aquí me encuentro con todas las soluciones. Debido a que tuve problemas con mi teléfono, grabé con la cámara de mi computadora y esta fue la vista que pudimos obtener. Aquí puedo notar que está el jabón de trastes, aquí, si no me equivoco, está el jugo de limón, y con esta pipeta que yo tenía en casa, fue con la que estuve tomando las gotas de indicador de betabel. Entre cada sustancia estuvimos para que pudiera haber un cambio. Se pusieron de 1 a 5 gotas de indicador, aquí como se puede mostrar. Aquí en esta parte se puede ver cuántas gotas se estuvieron agregando más o menos. En promedio se utilizaron entre 1 y 5 gotas de indicador para poder observar un viraje. Pero debido a que era muy fuerte el color del betabel, en algunos casos con incluso poner una gota hubo un viraje instantáneo, como lo fue con el agua alcalina o el ácido muriático y el vinagre. En estos 3 casos no fue necesario poner más de 2 gotas, debido a que el cambio era instantáneo. Y en el cloro fue necesario poner 5 gotas más o menos, debido a que en la primera, en cuanto entraba, se hacía transparente, y decidí aumentar la cantidad de gotas para ver hasta qué punto lográbamos ver un cambio de viraje, que igualmente a continuación se mostrarán las muestras con, con indicadores de betabel o indicadores de piña o indicadores de piña, pero esto se observará en la siguiente diapositiva.
las fotografías mencionadas. Y a continuación, la experiencia en casa 2, que se trató de titulación de ácidos y bases. Igualmente vamos a tomar en cuenta sus objetivos, que fue aplicar el método científico para saber si una sustancia es ácida o alcalina, preparar un estándar primario y realizar una titulación de un ácido con una base usando indicadores naturales. Y los materiales utilizados, en este caso, en esta práctica fueron menos. Utilizamos 3 vasos de plástico o vidrio. Yo utilicé plásticos de vidrio, bicarbonato de sodio, agua destilada, en este caso se utilizó agua alcalina, leche de magnesia que yo ya tenía en casa, ácido muriático que se utilizó en la experiencia en casa pasada, indicador de col morada, en este caso utilizamos el indicador de Betabel que se realizó en la práctica pasada, y la estufa que está en la cocina y la jeringa que se encuentra de este lado. El procedimiento fue el siguiente. En esta parte, utilizando igual la balanza, me encargué de pesar los 20 gramos de bicarbonato, poniendo el vaso en la balanza, siguiendo el procedimiento que ya conocemos de cómo utilizar una balanza. Me encargué de poner el vaso, tararlo y agregar los 20 gramos de bicarbonato de sodio. Y después lo puse en una olla con los 20 mililitros de agua que mencionaba la práctica y agregué el bicarbonato y dejé calentar una media hora aproximadamente. Si no recuerdo mal, el cálculo bueno, el cronómetro mostraba un tiempo de 36 minutos hasta que se disolvió por completo el, el bicarbonato, y aquí lo estoy mezclando con una cuchara de porcelana que igualmente fue previamente desinfectada y se limpió para evitar algún tipo de contaminación. En esta parte me encuentro pesando nuevamente siguiendo el procedimiento que ya conocemos acerca de tarar y utilizar una balanza. Aquí estoy midiendo los 20 mililitros de agua que se utilizaron para disolver el bicarbonato de sodio. Y después en otro vaso me encargué de agregar un poco de ácido muriático para con una pipeta hacer la disolución de ácido muriático con agua, tomando la cantidad que se nos pedía en la práctica. Y nuevamente me encargué de pesar los 100 mililitros de agua para poder hacer las siguientes diluciones. En esta parte ya había pesado los 20 mililitros de agua que utilicé para las diluciones, en las que se puso una gota de
bueno, los mililitros pedidos del estándar primario y una gota de indicador. Y como se puede observar, a la hora de agregar la gota, hubo un cambio inmediato de viraje. Se aprecia que agregué unas cuantas gotas y inmediatamente cambió. Y frente a nosotros podemos observar la solución del ácido clorhídrico. Y el estándar primario con la gota de indicador o las gotas de indicador. Y en esta parte, podemos observar que estoy abriendo la jeringa que está previamente esterilizada y nos encargamos de quitar la aguja debido a que no la vamos a necesitar para tomar la leche magnesia directamente del envase. En esta parte ya tenía en la jeringa los mililitros. Ah, no, en esta parte ya tenía. Y a continuación, con la jeringa estéril y previamente ya sin la aguja, nos encargamos de tomar de la solución de ácido clorhídrico, lo que se nos indicaba en la práctica. Después lo agregamos al estándar primario, gota a gota, hasta que notemos un viraje en la solución. Con una mano agregué las gotas y con otra me encargué de estarlo meneando. Debido a que la jeringa era nueva, estaba un poco dura, se me hacía un poco difícil de tirar las gotas. Sin embargo, ya después se pudo hacer perfectamente sin algún tipo de complicación y a la vez se giró la solución del estándar primario. En esta parte colocó la solución de estándar primario que se nos indicaba calcular en la práctica y se agregaron los 25 mililitros de solución de, sí, de solución de agua destilada, que en mi caso fue agua alcalina. Igualmente se repitió en este caso el proceso de agregar una gota o varias gotas hasta que notáramos un cambio de viraje en la solución del estándar primario. Y podemos notar que igual hubo un cambio de color.
E igualmente se agregaron las gotas de solución de HCl para poder lograr un cambio de viraje en la solución del estándar primario, y a la vez de que se agregan las gotas, tenemos que girar el vaso. Y si bien en esta parte en persona no pude percibir un color, un cambio de viraje, viéndolo a través del video puedo notar que sí hubo un cambio de viraje. Es muy posible que no haya notado el cambio de viraje debido al color de la mesa donde se estaba trabajando, pero en esta parte ya se muestra. A continuación, me voy a encargar de medir los mililitros de leche de magnesia que la práctica pide. La leche de magnesia está recién comprada. Podemos notar que no va a haber algún tipo, o podemos asegurarnos de que no tendría por qué haber algún tipo de contaminación con alguna otra sustancia. Y el vaso pues ya tiene su nombre. En esta parte, con ayuda de la jeringa, me encargué de tomar los mililitros de leche de magnesia que se nos pedía y agregarlos al vaso. En este caso fueron 5 mililitros de leche de magnesia. Y en este vaso que se puede observar, aquí hay agua alcalina, o bueno, agua destilada como se menciona en la práctica, y se agregan los 20 mililitros con ayuda de la volumetría de la jeringa. Se mezcla para tener una homogeneidad en la sustancia. Y tomamos el indicador nuevamente, tomamos una gota de indicador y la agregamos a la leche de magnesia. Como podemos ver, se quedó flotando en la parte de arriba, pero con ayuda de nuestras manos, pues nos encargamos de mezclarla. Asimismo, en la parte con la ayuda de la jeringa, también vamos a tomar la solución de HCl y realizar la titulación de que se nos fue pedida en la práctica. Fueron tomados 10 mililitros de ácido clorhídrico para realizar la titulación, y con la misma técnica, con una mano distribuir las gotitas y con otra girar el vaso para obtener así un viraje más prolijo y pronto.
Y podemos observar que de la misma manera yo en persona no pude notar un cambio de viraje. Lo atribuyo más que nada al color de la mesa donde estaba trabajando, que puede cambiar un poco las tonalidades de las sustancias con las que se estuvo trabajando, pero en cámara se puede notar que sí hubo un cambio de viraje.